contar historias comunes, contar historias de marchas y de abrazos, historias de reencuentros, de lugares que vuelven como mensaje de naufragio a un pueblo que se afirma en el viaje del deseo hacia la felicidad común de un mundo compartido, contar historias sin triunfos heroicos, pobladas de cuentos, historias que no cuenten ni héroes ni muertos, historias de canciones anónimas, de andar cotidiano y libertos, contar historias de abrazos y caricias. Hola, compañero. Entonces, Johnny, la última despedida popular fue el velatorio de Cotiza, duró 26 horas. Se cree que pasaron 400.000 personas. Acá esperaban 1 millón. Sí, pero Maradona muerto, ¿quién se hubiera imaginado? Es una locura realmente. La tristeza es total, es enorme. 9 de junio de 1956. Un levantamiento armado encabezado por los generales del ejército Juan José Valle y Raúl Tanco intentó restituir a Juan Domingo Perón como presidente constitucional de la Argentina, 9 meses después de que hubiera sido derrocado por el golpe de Estado de 1955. 12 de los detenidos fueron llevados a los basurales de José León Suárez. 7 de ellos lograron escapar. 5 fueron fusilados. La única sentencia fue su lealtad. Empecé a buscar fotos de mamá en el Google y no sé, bueno, encontré una que decía Somos Memoria Susana Valle, obra de teatro, Mario Cura, y esto que es, bueno, era un centro cultural, llamé al centro cultural, dije que era la hija de Susana y que quería más o menos saber de qué se trataba, porque no entendía nada. Bueno, a mí no me quedó ninguna foto de mi mamá, porque con las persecuciones que teníamos nosotros nos mudamos de casa en casa. Bueno, no me quedó nada, de los valles ni nada. Y bueno, y después fue 3 veces más, lo habremos visto, que me contó cómo iba a ser la obra y todo cómo se iba a hacer, de que quién iba a ser la actriz, pero bueno, yo no la conocía, y que la primera obra iba a ser en el Corte, de la época. Y ahí, bueno, fuimos a ver con todos los que eran los compañeros de mamá, los Lizazo, los Carranza, toda la época de los fusilamientos, de José León Suárez. Fuimos todos a ver la obra, pero yo no podía entrar a la época. Mi mamá nunca pudo entrar, jamás. Pero cuando yo entré ahí fue como que le agarró un escalofrío. Para mí era como que estaba ahí, era ella. Contaba la historia de su papá, de su propia vida. Era ella, hasta la voz. No pensé, ¿viste? Cuando no pensás, nace algo. Y bueno, me paré, fui y la abracé y creo que nos quedamos como 20 minutos abrazadas. Aparte que estaban no solo la hija, estaban las mejores amigas. De los 18 años que lo pusieron a él hasta que se murió, las 2 personas que estaban ahí se criaron con ella. Yo soy Berta Carranza, soy hija de Nicolás Carranza, fusilado en los basurales de José León Suárez el 10 de junio de 1956, en el levantamiento del general Juan José Valle. Él era un trabajador ferroviario, era un militante social y era peronista. A partir de esto yo conozco a Susana Valle en el 73, 70 y algo, en un homenaje donde habíamos ido a José León Suárez. Yo era muy chica en esa época. ¿Cuántos añitos, Berta? Y yo puedo ser que haya tenido 18, 19 años. Susana era mayor que yo. Y me dice ella, no, te cuento cómo empieza. Yo voy al acto, pero con los compañeros de San Isidro. Llegamos allá y nos estaba esperando los opositores dentro del peronismo, pero los opositores a nuestra línea interna.
Nos corrieron a los tiros, a los piedrazos, a los palazos. Y en ese tumulto conozco a Susana, porque no nos habíamos conocido, todavía no nos habíamos presentado quiénes éramos. A partir de ahí entablamos una amistad y bueno, estaba identificada dentro de lo que era la juventud peronista. Y nosotros nos hicimos amigas a partir de eso y la dictadura nos separó, nos dividió. Ella padeció muchas cosas porque cuando la torturan, ella pierde embarazos, cosas que yo no me pude enterar en ese momento. Yo me enteré después, a partir de la democracia, cuando la vuelta de la vida nos encuentra en San Isidro. Ella se había mudado acá. Y a partir de ahí empezamos a hacer actividades juntas. Si bien no éramos esas amigas que se amontonan, se besan, porque no éramos así, pero sí teníamos la amistad clara, que nos respetábamos mucho. Y bueno, y a partir de ahí quedamos muy amigas. Entonces como nos revelábamos a eso, porque éramos hijos de los fusilados. No vivimos de la política nosotros. Nosotros militamos la política. Siempre estuvimos del lado del balcón para afuera. Del lado del balcón para adentro estaban. Quiero que sepas que fui correo del general Perón desde Madrid y desde Caracas y que milité en distintas organizaciones del peronismo revolucionario. Que también como vos fui encarcelada y bajo la tortura murieron los dos mellecitos que guardaba acá dentro. Pero la vida me dio la bendición de tener a una hija, Soledad, que me dio muchos nietos. Lamentablemente no los pudiste conocer. ¿Sabes qué, mamá? No me arrepiento de nada. De nada. Me siento muy digna de llamarme Valle. Ante la muerte de sus camaradas, Valle decidió entregarse a condición de que se detuviera la represión. Fue conducido al primer cuerpo de ejército en Palermo, donde tras un juicio sumario se lo condenó a morir frente a un pelotón de tiradores. Fue asesinado el 12 de junio en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Las Heras, sin que mediara una orden de ejecución por escrito. Luego del golpe del 55, que le dan al gobierno constitucional de Perón, hubo muchos miles que quedaron muy enojados, ¿no? Por no decir alguna grosería, quedaron muy calientes, porque hay que acordarse que mucha gente fue a la plaza a defender al gobierno constitucional, o estaba yendo. Hay que recordar que hubo enormes focos de resistencia que iban desde Buenos Aires a aplastar el foco que había en el sur de la provincia de Buenos Aires y aplastar el foco insurrecto, golpista que había en Córdoba. Hay que acordarse siempre de eso. Y que hubo órdenes que hicieron que esas tropas que marchaban a esos dos puntos, que eran claves, los hicieron retroceder. Esa gente quedó con una bronca, esos soldados quedaron con una bronca enorme. Asimismo, miles de obreros, de trabajadores, de gente de pueblo, y algo hay que hacer, algo tenemos que hacer. Muchos no hicieron nada, se masticaron la bronca y punto. Otros empezaron a tejer primero comentarios informales, después más formales, después reuniones, después objetivos y después caños, etc. Eso pasó en todo el país, en todo el país. Después, con el tiempo, se conocieron más cosas
de algunos lugares que de otras, pero en todo el país hubo focos de resistencia, y en eso una de las cosas que se discute es cuán relacionada estaba esa resistencia, porque ese es un tema interesantísimo, pero que hasta ahora nadie descubrió, y tal vez si nadie lo descubrió es porque no existió una relación nacional de esa resistencia, como una especie de resistencia clandestina, coordinada, vinculada de alguna manera. La relación con sectores de la resistencia en el ejército vino después, pero primero fue una resistencia muy civil, muy plebeya, muy obrera, que tenía, y voy a citarlo al negro Machado, que creo que lo sintetizaba una frase muy buena: no queremos que puedan dormir tranquilos. La resistencia ya existía, la resistencia peronista ya existía. El levantamiento de Valle se fue organizando después, porque hay que acordarse que a muchos oficiales del ejército los metieron presos, estuvieron en un barco presos muchos de ellos, otros en cárceles, y esa coordinación fue comenzando en la cárcel. Valle, Tanco y otros. Esa coordinación empezó con compromisos secretos de sangre en la cárcel. Cuando los mandan a los oficiales, los mandan a prisiones domiciliarias, ahí, si bien tenían guardias en las casas y demás, algunos empezaron a escaparse. Varios de los que después forman parte del levantamiento de Valle se escaparon en pequeños operativos secretos de las prisiones domiciliarias. Y en ese proceso yo no sé quién empezó, pero empezó la vinculación de alguna manera con la resistencia peronista. Hay que recordar también que algunos dirigentes sindicales que eran importantes, ya como Eustaquio Tolosa, por ejemplo, de los portuarios, era un hombre conocido y que por lo tanto oficiales del ejército lo conocían, y él conocía oficiales del ejército, no era extraña esa relación. De alguna manera comenzaron a vincularse, aunque creo yo, esto es opinión mía, los oficiales del ejército en general trataron de manejar, no digo al 100%, pero al 90% ese levantamiento ellos solos. Trataron de resolver ellos solos. En todo caso, derivaron órdenes a algunos grupos civiles para algunas acciones, pero centralizaron los pasos a dar, cosa que a mí personalmente, y es lo que menos importa y menos a esta altura, me parece que eso no fue bueno, ¿no? Me parece que había... Lo achicó eso. Claro, eso lo achicó, eso lo castró un poco. Si hubieran dado más luz verde a muchos dirigentes obreros, como Antonio Cadela, por ejemplo, de acá de Avellaneda, de la fábrica Cristalux, acá en Pavón al 2000 más o menos, que era un tipo clave, que dirigía la comisión interna y que se jugó hasta la última, es posible que si a él le daban algunos niveles de responsabilidad más grandes, hubiera logrado apoyos por dos cosas principales, porque la resistencia fue lo que la civilización indica que no se debe hacer: atentar contra el poder. Porque el poder político, cultural, etcétera, ¿qué nos aconseja? La violencia no, etcétera, las instituciones, Ahora, cuando un sector, en aquel caso, un sector militar, pro-inglés, etcétera, etcétera, derroca un gobierno constitucional, más allá que te guste o no te guste, es un gobierno constitucional, elegido en las urnas y demás. Cuando lo derroca, los delincuentes son ellos, no los que después le ponen bombas. Los delincuentes son ellos, y ejercen la delincuencia desde la Casa Rosada, encima, y desde los cuarteles y de todo lado. Y aquel que quiera decir algo, esto pasó en todas las dictaduras de nuestro país, y aquel que quiera decir algo... Así se despidió de mí.
aún más tranquilo que antes, a paso firme, por un largo pasillo. Después de hacerme despreocupado además me despedía. ¡Adiós, mamá! Todavía sigo escuchando tus pasos. Y estas palabras que mi madre dijiste. Nunca permitiré que estos asesinos te callen. General Aranguren, dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Con liquidarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse a impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes y cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en las solicitadas de los diarios. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes, yo me quedo con la mía. Mi mujer y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, en cambio, hasta ellas, verán en sus ojos asomárseles sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas no seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, podrá justificar jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso. No, le pregunto. A ver, pregunta. ¿Qué querés que te diga? No, para mí Berta es como una segunda mamá, como dice ella. La acompañó y mamá, como dice mamá me dejó en manos de ella. Y acá estamos. Estábamos solitas en el hospital ese día. Pero siempre la acompañó y me sigue acompañando. Sí. Hasta ahora. Te dejó en manos de ella. Sí. Fue la única que estuvo al lado mío. Siempre. Desde chiquita. Basta, Mario, no torturas. Gracias por curar. Esta es la hermana. La buscan a ella. Se la Esta es llevan tu, Mi hermano tu hermano y Alicia Rodríguez, hija de otro fusilado. Claro, apoyala, Mario. No, pero me parece que no, porque no, la de los mellizos. ¿El apoyo acá o? Sí, ando dejando ver. El tema de la muerte. Esto es en Boulogne. Estaba embarazada de los mellizos. Y Sole nace en democracia, con Perón acá. Acá estamos Por con eso son Susana. mellizos. Después ella Fuimos cae a poner teniendo esta solo placa 4 en años, homenaje a los con la abuela en fusilados. Córdoba. Pero no se junta con... Esto es cuando se renovó el monumento a Evita en la estación de Boulogne, que también estuvimos. Y en el 69. Es esta. Mi papá ¿Es siempre, mi esta? mamá tuvo un marido No, solo. está por ahí. Porque ella cae con tu viejo. Es esta. Y acá está Después nace Susana. solo. En el- Antonio. Este es el 10 de junio de 2003, Con la abuela Soledad haciendo que chiquita. Néstor Kirchner Ella hace el homenaje a los matado. fusilados. ¿Ves? Acá está. Este es mi hermano Carlos. Parrilli, Fernández, Kirchner, Susana
Costales y Dualde. Y esta es también uno de los... Esta me parece que va junto con esta. La única que quedó. La única que La del quedó. medio sería en realidad. Exacto. Acá también está Susana, solo que no salimos, estamos Más juntas. yo que son 70, 73. Para ubicarnos en la época, Sí, el peronismo estaba proscripto. sí. Entonces el Ateneo donde yo empecé a militar tenía el aparato militar y el aparato político. El aparato militar, nosotros no teníamos acceso al aparato militar, que era la conducción nacional, que era lo que ya los muchachos ya conocemos. Entonces teníamos responsables. Nosotros éramos militantes de superficie. Yo fui presidente del centro de estudiantes acá en San Martín y delegado en la federación en La Plata, donde se eligen a los pibes que después desaparecen, la noche a los lápices. Esa es la Federación de Estudiantes Secundarios. Sí, la UES. Ese, claro. Ese es en el plano estudiantil. Yo pertenecía a la UES. Pero en mi barrio pertenecía a la JP Regional 1 de superficie. Cuando venía el aparato militar al Ateneo donde nosotros funcionábamos, el responsable, que hoy está desaparecido con toda la familia entera, decía: muchachos, compañeros, a su casa, y así, nosotros no participábamos de esa reunión. Ajá. Donde también venía Susana Valle. Ahí va Susana, Claro, ahí la conociste. Sí, sí, ahí la conocí, pero no tenía llegada ella. ¿Ella qué edad tenía en ese momento? Y ella tendría, y yo tenía 20 y ella tendría 30. Y así siempre la veíamos en Atlanta, la veíamos desde nosotros que organizábamos los militantes, los cabezones estaban arriba, que eran el aparato militar, ahí estaban todos, ahí estaba Gullo, el Pepe, toda la conducción nacional de la OAP, ¿no? Nosotros éramos de superficie. Y la conozco ya personalmente cuando asumió Cámpora, en el 73 en la plaza. Sí. Que los compañeros nuestros la encontraron y la rodeamos. Entonces, bueno, cantamos la marcha, una alegría terrible. Y decíamos, bueno, en una, me quedó grabado para siempre, en una, Susana, dice: festejamos este 25 de mayo la Asunción del Tío, pero no nos olvidemos, compañeros, dentro de 4 días se celebra la muerte de General Aramburu, vamos a cantarle el cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, todos cantábamos el cumpleaños feliz, pero con alegría. Bueno, ella participó, nosotros repatriamos los restos, participé yo en una comisión de repatriación de los restos de Cámpora. Sí. Ella participó. El presidente de esa comisión fue Lorenzo Pepe. Ella participó de la repatriación de los restos. Militó mucho tiempo con el Canca, donde el Canca la llevaba siempre, campechana, corona, ellos fumaban, ¿no? Y por ahí me decía: che, ¿vos no fumás? No, no fumo, yo no. Bueno, conseguí un cigarrillo, no. Yo corriendo, che, un cigarrillo por eso. Cosas así, Susana. Susana vuelve a Avellaneda, esta vez obligada a huir con toda su familia. No fue su primera vez en la barriada. Desde su nacimiento en 1936 hasta los años 50, el sur histórico y turbulento supo ser su tierra de crianza. La reflexión sobre la memoria y la historia es importante para entender el pasado, el presente y el futuro de las sociedades humanas. Era casi una esquina. Sí. Por Mitre, 100 metros antes, 100 metros hacia el centro de Avellaneda del puente de Crucecita. Sí. Era ahí, un pasillo, al fondo el último departamento. Creo yo eran familiares de Prieto, de la esposa de Valle. Sí. ¿No? Pero esos familiares trataron de sacárselo de encima lo más pronto posible. Y ahí van cerquita a la casa de la familia Rovira, Carlos Rovira, que era un hombre que había sido hombre de Barceló, en
la época del predominio de los conservadores, y que cuando surge Perón, como tantos conservadores, se vinculó al peronismo. Rovira le ofreció su casa. Él vivía con su esposa y con 2 hijas. Le ofreció su casa, el general Valle fue con su esposa y con Susana. Rovira le permite, le presta, le ofrece la casa para vivir, y él va con su esposa y su hija. Y duermen en la habitación, en el dormitorio de los Rovira, ¿no? Y me contaba una de las hijas de Rovira, o las 2, que trataron que la casa funcionara como funcionaba siempre. La mujer iba a hacer los mandados, todos los movimientos más habituales. Lo que no era habitual, que no sé hasta qué punto saltó o no, era que a veces Valle convocaba ahí algunas reuniones y aparecían algunos hombres que no eran del barrio y entraban a esa casa, iban a ese primer piso, ¿no? Eso en los barrios se nota. En la capital puede ser que no, donde hay edificios que viven 100 familias, pero en los barrios eso se nota completamente. Ahí estuvo, según el relato de los familiares, yo pude hablar con la esposa de Rovira y con las 2 hijas de Rovira. A la señora grande, la ubiqué, por suerte, no mucho antes que muriera. Y el relato de las 3 coincidían en eso. También coincidían en que Valle se fue primero y se quedó más tiempo viviendo la esposa y Susana, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ahí patinan. Ustedes lo deben saber, a veces recuerdos de esa naturaleza se quedan confusos en la cabeza. Una decía, no, si Valle estuvo un día nada más, después se quedó la mujer y Susana, sí, pero Valle estuvo un día. No, si estuvo como una semana. No hay precisión. Esas cosas de confusión. Ni siquiera tenía la certeza de cuántos días antes del levantamiento estuvieron. Fue pocos días, pero no saben cuántos días antes. Lo que sí es cierto es que la esposa y Susana se quedaron más tiempo y Valle fue a esconderse a otro lugar, ¿no? Eso es cierto. Como también es cierto que poco después, no sé cuánto después, pero poco, una patota cayó a esa casa, lo agarró a Carlos Rovira, le dio una paliza de esas inolvidables, y lo dejó tirado medio muerto ahí. Sobrevivió, pero bueno, la inteligencia, digamos, los iba siguiendo e iba teniendo información. Acá cerca hay una escuela técnica, creo que ahora se llama número 5. En una época se le decía el Químicas. Hoy en día la gente la conoce por el Palá, y punto, porque está en la calle Palá. Esa escuela técnica tenía la particularidad de tener una torre que se ve que los muchachos hicieron inteligencia antes de todo, y vieron que en esa torre se podía conectar una radio, ¿no? Y lo cierto que esa noche del 9 de junio, aproximadamente a las 10 de la noche tiene que haber sido, un comando del levantamiento de Valle se metió en la escuela, comandado por el coronel Irigoyen, Albino Irigoyen. Eran 6 o 7. El paraguayo Lugo, los hermanos Ross, Alvedro, creo que estaba Alvedro también, ¿sí? Bueno, y alguno más que se me escapa. Mauriño, el pibe Mauriño, no el papá del chico de 15 años, Mauriño, y creo que no mucho más. Entraron ahí, ir con la pincha de milico un sábado a la noche, en un rincón de Avellaneda, pero bueno, fue así. Entraron a la escuela, apretaron al portero que era casero ahí. Ese casero hasta hace poco era bufetero en ese lugar. El hijo del casero era bufetero. Entraron ahí, por supuesto, de alguna manera anularon el accionar del casero y su familia, y se pusieron a montar la radio.
El transmisor lo fue a buscar este chico Mauriño por orden de su papá, que su papá no estuvo ahí, pero fue a tomar la sede del ACA, allá en la Avenida Libertador, ahí lo acribillan a tiros. Le había encargado al hijo que vaya a una casa, yo no sé todavía qué casa fue, a buscar el transmisor en una camioneta y que lo lleve a la escuela. El pibe hizo caso, hizo todo eso, el padre le dijo, deja eso ahí y te vas a casa. El pibe no hizo caso, por supuesto, y se metió en la escuela con toda esa movida. Y el pibe fue, me lo contó él eso, que lo hicieron subir arriba de esa torre para colocar no sé qué cable, no sé qué cosa, ahí arriba, y que cuando estaba ahí arriba empezó a escuchar ruidos abajo, y era la policía que estaba entrando y los estaba metiendo presos a todos. Por supuesto, a él lo hicieron bajar urgente y lo metieron preso a él también. Y bueno, efectivamente desde ahí se iba a lanzar la proclama. Yo creo haber entendido que de ahí la transmitían a una radio y de esa radio iba para otras radios. Creo que así era el tema, que abortaron eso con la policía, y a los que detuvieron los llevaron a la comisaría primera, cerquita de la escuela, y ahí de ese grupo que estaba en la comisaría primera lo llevan a Lanús, a una dependencia policial en Lanús, y ahí le hacen juicios sumarísimos y van fusilando de a uno. El primero que fusilan es a Albino Irigoyen, luego fusilan a Lugo, luego fusilan a uno de los hermanos Ross, luego al otro hermano Ross, y alguno más, creo que fue Alvedro, pero no estoy seguro, fusilan a alguno más, y ya, digamos, todo eso ocurría en un espacio como esto, con mamparas de por medio, ¿no? En un patiecito era donde estaban fusilando. Yo creo que no se tomó la historia en su justa medida. No quedó sentado que el pueblo es tremendamente generoso en el olvido y tremendamente generoso en la pacificación. Yo me remonto al 16 de junio, un bombardeo a Plaza de Mayo, en que mi padre toma el Ministerio de Marina. Hablo de los basurales de León Suárez, hablo de todas las luchas del pueblo peronista. Pero lo que quiero dejar bien claro que es a partir del pueblo que se produce la reconciliación. O sea, nosotros en el poder somos tan generosos como para no solo perdonar, sino tender una mano de pacificación. No, es que yo no quiero recordar solamente a papá. Yo quisiera recordar a todos los caídos en el campo popular. Porque me parecería mezquino de mi parte olvidarme de los compañeros que han caído en los basurales de León Suárez y en la cantidad de los 30.000 desaparecidos que son mis compañeros. Entonces, como no quiero cometer el error de olvidarme de alguien, empiezo por generalizar en papá a todos los compañeros. Ese es un dolor, es una llaga abierta, que no hay ley amnistía que me la borre. Porque fueron, para los demás, una estadística, pero para mí tenían nombre, apellido y calor humano. Quiero mirar para adelante, tomando experiencia de lo que ha surgido, que nunca más vuelva a ocurrir estos enfrentamientos entre argentinos. Quiero mirar para adelante, y para mirar para adelante tengo que tener un corazón demasiado abierto. Le aclaro, Neusta, que a veces se hace muy difícil el olvido, se hace muy difícil el perdón y se hace muy difícil ser generosa en estos casos. Le vuelvo a repetir, no es una obsecuencia de mi parte, nunca he sido obsecuente, jamás, ni con el general Perón. Ni con el general Perón, que me movía muy fuertemente. Yo estuve exilada con el general en varios lugares. Lo he llorado muchísimo. La desaparición del general para mí fue una segunda muerte de mi padre. No he sido obsecuente ni con Perón, que merecía que fuéramos obsecuentes con él. A mí me preocupan mucho más los que visualicé durante más años como violentos. Sí. Porque yo te aclaro que del 55 a la fecha, si sumo mis años de cárcel, son 12. En 18 años de exilio. ¿Usted tuvo 12 años preso? No seguidos, contando. No, pero importa.
sea, yo arranco con el 41-61, que era aquella ley que prohibía nombrar a Perón, sus símbolos y demás. O sea, papá lo asesinan el 12 de junio y el 16... Lo asesinan. Lo asesinan. El 12 de junio y el 17 de octubre, yo estoy presa por las dudas, por supuesto, con el 41-61. De ahí en más todos los decretos leyes represivos que tuvo el movimiento peronista, del cual me orgullo, son mis medallas, los tengo yo. Esta mujer nos viene acompañando hace unos años. Si bien ella es abogada, ella es hija de un histórico dirigente también. Y es amiga de nosotros, es compañera, es peronista. A veces un poquito más de peronista. Se asemeja mucho a la Berta del 70. Se identifica un montón conmigo. Yo quiero primero agradecer a los compañeros hijos del 56 que caminaron con esos genocidas durante la vida y que mantuvieron 18 años proscrito la lucha y las banderas. Lo que quiero agradecer que si no hubiese estado por ellos, tal vez el general no hubiese vuelto. Eso es una realidad también. Porque si se hubiesen quedado nada más que los fusilamientos y nada más que eso, fue mucho más profundo, fue mantener la historia viva aún a pesar de las persecuciones. Berta también ha perdido un hijo en el momento que se tuvo que ir, aunque no lo diga, un niño sin luz en aquellas épocas oscuras. A mí me parece que esa obra logró, al poner un eje, que son las cartas, al poner un eje, uno solo, lograron redondear lo que pretendían conseguir, ¿no? Me parece que desde el punto de vista histórico lograron hacer un recorte y ponerlo sobre la mesa bien. Después está, creo yo, la otra parte, que bueno, como espectador nomás, hasta donde a mí personalmente me impactó, me gustó o la disfruté. La lectura de esas cartas, que yo creo que las había leído todas, no sé quién sabe, alguna no, es como que la emoción vino por ver esos textos corporizados, ¿no? verlos en acción, ¿no? Es como a veces, me imagino que le debe pasar a muchos autores o a muchos dramaturgos, que de repente una letra que ellos escribieron la ven decir por un fulano ahí en el escenario, ¿no? Ya dejó el papel, ya anda por otro lado, ya salió de la cabeza, ¿no? Y anda por otro lado. Para mí la obra tiene esos dos aspectos. Lograron encontrar un eje para contar una historia, acotada, todo lo que quieras, pero está contado. Y desde el punto de vista de lo emotivo, por lo menos yo no puedo más que verlo desde lo que conozco. Digamos, yo en todo caso no fui un espectador que llegué y no sabía qué iba a ver y me encontré con eso. Yo tenía idea que iba a ver. Se me produjo ese fenómeno. El de ver corporizado, de alguna manera, lo que yo había leído, ¿no? Y si bien la conocí a Susana y hemos compartido algunos ratos de pis, de charla y de macanas así informales, y compartí también una vuelta que la llevé a un acto a la escuela técnica, donde se iba a transmitir la proclama, pero a ella la conocí un poco en la interpretación de la actriz en esa apuesta que armaron. Me parece que pudieron hacer creíble lo que querían contar. Hay una historia oficial y una historia viva, que son ellos, una bandera permanente. Y a mí me incorporaron un humilde militante de pocas
luchas al lado de estos compañeros como si fuera familiar de ellos. Y me entregaron la bandera y con esta cosa que tenían estos compañeros y tienen, esta generosidad, ese amor hacia el pueblo. Y soy abogada gracias al peronismo porque soy la hija de un recolector de residuos que estuvo secuestrado y que estuvo hasta el 79 sin trabajo, que fue cartonero y que siempre decía que teníamos que superarlo y que la lucha no era traicionar de donde veníamos. Y cuando me encontré a Sole de esas cosas de la vida, en la matanza, como yo me llamo Susana por Susana Valle, me llamo Claudia Susana, y cumplo los años 2 días después porque hoy sería el cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Susana. Mi padre me había llevado al acto del Atlantas y se cayó todo, quedó callado todo el Atlanta, el estadio cuando salió Susana. Y lo que más recibí de estos compañeros es amor y compromiso. Y el peronismo es ese barrio, de ese que no saca la foto de los pibes con moco, que quiere los pibes sin moco, sin hambre. Esos son ellos. Y por suerte están vivos un montón y nos pasan estas banderas. Bueno, con Sole, una hermana que nos elegimos. Yo me enteré que era la nieta de Valle y empecé creo que la bombardeé ese día a palabras y qué sé yo, y subí al edificio corriendo, vive la nieta de Valle, como si fuera, no sé, que era un sueño para mí, ¿no? Y después en el Conti, cuando vi la obra, esa maravillosa obra que representa a María, y miraba a las compañeras, a Berta, estaba Adriana Lizazo, Sole, y era Susana, y llorando. Yo había invitado compañeras del municipio de La Matanza que trabajaban conmigo, y salió todo el mundo llorando porque me decían no sabía esta historia, no sabían esta historia de todos los compañeros y el sufrimiento de Susana. Así que Berta, acá estar en la casa de Nicolás Carranza, que había estado detenido antes, ¿sí? Y pasó a saludar a su mujer esa noche del 9 de junio por la madrugada donde los fusilaron. Dejó 6 chicos, pero dejó un legado maravilloso con esa madre que luchó y con todos esos compañeros que bueno, hoy no están acá, pero que hicieron una gesta real. Y si no hubiese pasado lo del 55, seguramente no tendríamos una generación abismada. El peronismo estuvo 18 años proscrito por ser nacional y popular y por la justicia social. Gracias por la memoria, somos memoria. Susana Valle, compañero de fusilado, somos memoria. Y presente, ahora y siempre. Viva Perón y